HN y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Hoy que uno se da cuenta de cosas. Yo no sabía de que... Bueno, vamos a confirmar eso, de la muerte de un... Tengo que confirmarlo. Sí, Me están diciendo que hace como 4 o 5 meses. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé, no podemos dar el nombre porque un experto en temas electorales y mencionarlo sería una irresponsabilidad de nuestra parte, pero dicen de que... Bueno, vamos a tener que averiguar. Voy a seguir indagando porque a mí me dieron hasta este fin de semana y yo ¿En serio? ¿Cómo no me había enterado? Upa. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy, 20 de septiembre de 2023. Ya estamos listos pues en otra emisión más de Cuarto Poder. Recuerde que este programa usted también lo puede escuchar a través de las redes sociales de elpulso.hn. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea El Pulso porque aquí se dicen las cosas como son. Bueno, hoy 20 de septiembre... hoy está cumpliendo años el coordinador general de Libertad y Refundación, expresidente de Honduras y ahora asesor del Ejecutivo, don José Manuel Zelaya. Hoy está arribando precisamente pues a otros T5. Vamos a ver por aquí. Bueno, 72 primaveras está echando el famoso comandante Vaquero. Nadie puede negar, ya sea que tenga seguidores o detractores, que es un jugador clave dentro de la política partidaria de este país. Así que felicitamos desde acá, desde la mesa de redacción de Cuarto Poder, a don José Manuel Zelaya. Lo hizo famoso Úrgemel. Úrgemel, sí, y todavía siguen las canciones del famoso Úrgemel, y por eso le digo, nadie puede negar el liderazgo de don Manuel Zelaya. Sabemos que tiene personas que le son leales, pero también personas que son detractores, pues, que lo cuestionan, como en cualquier democracia. Así que mandamos a felicitar desde este lugar a don Manuel Zelaya. Don Carlos Paz, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Brian Flores. Felicidades, comandante Zelaya, en su aniversario. Ha demostrado que es estratega político. Sí. En la conducción de Libre, ¿cuántos años? 12, 14 años en los 2 años en la llanura. Del 2012 al 2021. ¿Cuántos años? 9. No, desde 2009 hasta 2021. Estuvo... Sí, pero ya como partido político, participando en los procesos electorales, 2 procesos, y en el tercero, pues, ganó contundentemente. Y mantener un partido político en la palestra de discusión no es fácil. No es nada fácil. No es fácil. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción, Ronald López en los estudios de Radio Globo y el compañero Andino también en los estudios de Radio Globo. La Constitución actual que discutieron y aprobaron los constituyentes de 1981 tiene instrumentos, o si queremos llamarle, mecanismos de consulta popular. El plebiscito, una instancia que se aplica antes de aprobar determinada decisión por parte del Estado o quien está en el gobierno, y el referéndum, que es para determinada ley o decisión tomada después que ya ha sido aprobada. En 40 años, ninguna de estas 2 figuras que contiene la Constitución y que permite al hondureño, mujer y hombre, participar en la toma de decisiones ha sido aplicada por el bipartidismo. Y nos preguntamos por qué. Así, a grandes rasgos, yo aseguro que por lo menos 1000 decisiones en estos 40 años se han tomado y los diputados se han abrogado esa delegación que le damos con el voto en sentir y pensar por todos los hondureños. Pero sabe una cosa, don Carlos, es que mire, perdón si lo interrumpo, los problemas
Y desgraciadamente aquí ha sido el tipo de democracia, en la democracia representativa o democracia liberal, en donde se supone que nosotros, el soberano, le transferimos, pongámosle privilegios a los que van a elegir por nosotros, a los que van a decidir por nosotros. Entonces estos al final terminaron creyendo de que son los infalibles, de que son los únicos que pueden tomar decisiones. Iluminados. Sí, los iluminados, o sea, nos quedamos con esas trabas quizá anquilosadas de la democracia liberal burguesa, como se le conoció democracia liberal, pues así, de manera breve, ¿no? Es así que por estos 40 años que ejercemos el sufragio, la democracia que nos han dado y el derecho, ese ha sido lo único. No los han permitido tomar parte en las grandes decisiones políticas, económicas, administrativas, sociales y culturales. Incluso por esos 40 años se ha sostenido férreamente que los hondureños somos cachurecos o cheles. Las elecciones del 2021, del último noviembre, demostraron lo contrario. Pero para hablar sobre la temática de una consulta popular propuesta por el Partido Libertad y Refundación Libre y recientemente mencionada por la ciudadana presidente doña Iris Xiomara Castro de Celaya, que al pueblo se le debe consultar sobre el socialismo democrático, no es nada nuevo. Y yo diría que el pueblo lo refrendó en las elecciones de noviembre del 2021, porque la propuesta en su plan de gobierno de libertad y refundación está planteada. Pero tenemos ya a nuestros invitados que son los expertos en la materia y le consultamos a ellos el por qué en Honduras a los políticos tradicionales y un determinado grupo de la ciudad se le engrifan los pelos cuando se habla de consultarle al soberano. Buenas tardes, le damos la bienvenida al doctor Augusto Aguilar, expresidente de lo que fuera el Tribunal Supremo Electoral. ¿O con quién es? Sí, estamos con don Augusto Aguilar. También, ya vamos a ir con él. Es experto en asuntos electorales. Buenas tardes, doctor. Gracias por compartir. Sí, ya vamos también tenemos, después vamos con don Carlos, ya tenemos a don Augusto en pantalla y le permitimos presentarse para también darle la bienvenida a don Carlos H. Reyes. Buenas tardes, doctor Aguilar, gracias por compartir su conocimiento técnico-científico de estos fundamentos de la democracia participativa. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Es un honor y me alegra que me tengan presente para expresar nuestras ideas y nuestra forma de apreciar ciertas figuras o decisiones que deben tomarse para bien del país y sobre todo en los temas electorales que son tan importantes en Honduras como en casi todo el mundo. Afortunadamente he adquirido bastante experiencia porque me tocó ser presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley Electoral que se aprobó en el 2004 y también soy redactor, porque me contrató el Congreso para eso, de la ley que se aprobó en el 2021. Más el hecho de pertenecer al grupo de expertos electorales de América Latina, que me ha permitido también aprender mucho en el exterior y he estado en más de 100 elecciones en el continente. Es que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, aclaración o alguna opinión que ustedes me soliciten. ¿Por qué crisparse cuando se habla de consultarle al soberano? Bueno, esto sucede probablemente solo en Honduras. Ya en casi todos los países existe la figura de las consultas populares. Incluso nosotros en casi todas estas cosas vamos a la saga. Imagínense ustedes, para dar otro ejemplo, que la segunda vuelta, por ejemplo, solo hay 3 países que no la tienen en América Latina: México, Honduras y Paraguay.
Y en cuanto a las consultas populares, también es reciente, amigo, imagínense que no aparece o no se aprobó en la Constitución de la República de la Asamblea de la Constituyente de 1981. No, las figuras del referéndum y el plebiscito fueron aprobadas en la década de los 90. No existía. Vamos a la cola. Gracias, y han pasado tantos años y todavía no se ha hecho ninguna consulta popular. Creo que el predominante, el común denominador es la desconfianza y de cierta manera el temor a la opinión del pueblo. Sobre todo algunos políticos que de alguna manera se dan cuenta o perciben que no son muy aceptados, que tienen, diríamos, señalamientos por el electorado, y ese tipo de personas que han cometido, no voy a decir delitos, pero graves errores, son los que más le temen a las consultas al pueblo, y en este caso al plebiscito y al referéndum, que son consultas populares que en otros países hace tiempo que se viene aplicando. Doctor, le agradecemos mucho y damos paso... Solo permítanos un momento. A don Carlos H. Reyes. Sí, don Carlos, un gusto saludarlo. Bueno, hablábamos en la introducción de que en este tipo de democracia, la democracia representativa o la democracia liberal, por no decir la democracia burguesa, en la que actualmente nos regimos, los diputados les dicen, entre comillas, padres de la patria, cosa que al final es una falacia, de que ellos se terminaron atribuyendo ese poder, de que solamente ellos pueden ejercer la democracia, de que solamente ellos pueden crear estos mecanismos de participación solamente entre ellos, pero no le permiten que el soberano, o sea, la población, la que vota por ellos cada determinado periodo de tiempo, a quienes les confieren ese poder. ¿Por qué en Honduras genera siempre esa alergia, ese escozor, esa picazón, como vemos popularmente, cuando se habla de consultas populares? Un gusto saludarlo, don Carlos H. Reyes. Muchísimas gracias, compañeros de Cuarto Poder. Un honor estar con el doctor Aguilar en este evento de Cuarto Poder. Mira, definitivamente tú hablabas hace unos minutos en la introducción de consultas de los temas más importantes del país. O sea, por ejemplo, Marco Aurelio Soto impuso el capitalismo dependiente en Honduras, y Marco Aurelio Soto no consultó a nadie, sencillamente lo impuso. A finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, se otorgaron onerosas concesiones bananeras y mineras, y al pueblo no se le consultó absolutamente nada. Aquí en la década de los 80 se aplicó la guerra de baja intensidad en el país. Aquí a nadie se le consultó sobre eso, simplemente se impuso. ¿Quién es el que impone? Es el que hay que preguntarnos. Los diputados son instrumentos, los partidos políticos son instrumentos. El decreto 1890 de Callejas no fue consultado, fue impuesto, y a partir de ahí empezó a funcionar el modelo neoliberal. Y los partidos nacional y liberal que continuaron sin consulta también continuaron imponiendo el modelo neoliberal. Y hubo un momento, un presidente, en donde decidió que se iba a hacer una consulta precisamente para una constituyente, para modificar todos esos errores del pasado. Le dieron un golpe de Estado. ¿Y qué pasó después?
se han venido imponiendo una serie de disposiciones que se llegó hasta el colmo de la sede y sin consultar al pueblo hondureño. Entonces, no es alergia, compañero, lo que a esta gente les produce. Es terror porque le tienen miedo al pueblo. Fíjese que... Muchas gracias. Sí, fíjese que antes de darle la palabra también al doctor Aguilar, hablabas algunos días, don Carlos, con un reconocido sociólogo, con el doctor Rolando Sierra precisamente, y llegamos a una conclusión. Sabemos los motivos del golpe de Estado en Honduras en 2009, pero también sabemos que ese golpe... la cereza en el pastel fue la cuarta urna, lo comprendemos, pero hubo una seguidilla de acontecimientos, por lo menos durante el último siglo, que conllevó al final al peor error, por lo menos para mí, que cometieron las élites de haber perpetrado el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya. ¿Usted está de acuerdo con esto que dialogamos con el doctor Rolando Sierra, don Carlos? Pues definitivamente a nosotros no tenemos ninguna duda de cuál fue, y la práctica nos ha enseñado el motivo del golpe de Estado, que no fue a Manuel Zelaya, que dicho sea de paso está cumpliendo años hoy, lo mandamos a felicitar. No fue a Manuel Zelaya, fue a la institucionalidad de este país. Y fíjate, Tomás, nosotros cuando hicimos el llamado en la madrugada del golpe de Estado a la resistencia contra ese golpe de Estado, nosotros no éramos liberales, nosotros no éramos melistas, nosotros no teníamos ninguna relación con esos partidos. Nosotros lo que estábamos defendiendo y lo que seguimos defendiendo en el país es nuestra institucionalidad, que definitivamente nunca ha sido posible estabilizarla a tal grado que podamos avanzar en derroteros en donde nos lleven a democratizar el país. Le consultamos al doctor Augusto Aguilar. Muchas gracias, don Carlos. La lucha del pueblo hondureño data históricamente, los movimientos sociales desde 1867, y continuaron organizándose los trabajadores y siempre aspiraron a tener un instituto político, un partido político vanguardia. Hoy que se plantea que hay que consultarle al pueblo, quizás no solo sobre un tema, sino varios, quisiéramos que comparta con la audiencia de Cuarto Poder, Radio Globo, los procedimientos. Doctor Aguilar. Sí. La Constitución de la República establece las dos figuras, la del plebiscito y la del referéndum. Como ya lo mencionaron ustedes, la diferencia está en que el plebiscito es una consulta sobre algo que no hay ninguna disposición, y el referéndum es para ratificar o para derogar alguna ley, y sobre todo si está relacionado con asuntos de la Constitución de la República. Y también está en la Constitución algunas excepciones que no pueden incluirse en una consulta popular, sobre todo aquellos aspectos relacionados con los impuestos, porque ya se sabe pues qué resultaría hacer una consulta de naturaleza. Entonces, el procedimiento para que se pueda llevar a cabo una consulta, hay tres posibilidades o tres alternativas. Una, un grupo de 10 diputados o más pueden hacer la solicitud ante el Congreso Nacional. La segunda alternativa es que el presidente de la República en Consejo de Ministros también lo solicite. Y la tercera es las firmas de un porcentaje del censo electoral. Entonces esas son esas tres formas, estas tres solicitudes que te tienen que plantear necesariamente, de acuerdo a la Constitución, al Congreso. Y en el Congreso se aprueba, y si en caso de que sea afirmativo, tendría que ser por las 2/3 partes como mínimo.
de la totalidad de los votos de los diputados. Y si se aprueba, entonces el Congreso emite un decreto especial y convoca le da la responsabilidad, porque ya la ley así lo establece, al Consejo Nacional Electoral para que lo organice, planifique, lo dirige y entregue los resultados. Y es interesante saber también que para que este plebiscito resulte válido, es que debe participar ya en el conteo de los votos, debe participar por lo menos el 50% del censo, de los censados, para que sean, diríamos, considerados como válidos. Esa es una condición sine qua non para que pueda ser aplicable. Y una vez que se ha obtenido el resultado, la misma Constitución establece que los resultados de un plebiscito son de carácter obligatorio y no puede ser vetado por el presidente de la República, sino que se convierte en una disposición constitucional legal desde el mismo momento que se obtengan los resultados. Don Carlos H. Reyes, nos dijeron que su tiempo era corto porque tiene otra ocupación. Don Carlos H. Reyes, como dirigente del movimiento social hondureño, la campaña, con solo que se mencione la consulta, es falta de dinero, que Honduras tiene otras cosas más importantes que atender, pero no se dice que esas cosas deban ser a través de la consulta, no solo para la situación política, sino que también para económica. Pero le consultamos, don Carlos, algunos elementos, además de lo que ha mencionado la presidenta y la propuesta de Libre en su plan de gobierno. ¿Qué otros elementos podemos agregar y que el pueblo debe ser partícipe en esa toma de decisión? Mire, para nosotros el gobierno de doña Xiomara es un gobierno de transición, y así tenemos que verlo, porque se trata de pasar de un terrible golpe de Estado a un proceso dictatorial de 12 años que nos ha dejado, como decimos en los barrios, en las latas. Este es un gobierno de transición precisamente por eso, porque tenemos que pasar de esa tragedia a algo nuevo. Este proceso lógicamente tiene que ver con el hecho de que no se puede así por así, y como dice la gente de la oposición destructiva, este gobierno ya fracasó porque no ha resuelto los problemas de la pobreza, de la miseria, de la falta de hospitales, de la falta de escuelas, de la falta de empleo, de la falta de inversión. Dicen que eso no se ha cumplido. Pero por eso nosotros decimos que este es un gobierno de transición, porque precisamente estamos pasando de esa desgracia a un proceso que tienen que ser de desarrollar nuestras fuerzas productivas y al mismo tiempo de democratizar el país. Y para democratizar el país no lo vamos a democratizar, Carlos, compañeros y doctor Aguilar, con el modelo neoliberal. Exacto. No le vamos a ir a consultar al pueblo hondureño si hay que profundizar el modelo neoliberal para desarrollar el país. Y como tú dices, Carlos, aquí todos los días nos recetan esa tesis de que lo que nos viene a salvar todo el país es toda la inversión extranjera. Mira, yo no es que estoy en contra de la inversión extranjera ni en contra de ninguna inversión, porque el capitalismo para desarrollarse necesita de inversiones. Pero las inversiones en este país, la inversión extranjera,
de la cual todos los días dicen que la política fiscal está en contra de la inversión, que la política económica está en contra de la inversión, que la política monetaria está en contra de la inversión, que la política crediticia del Estado está en contra de la inversión y que la inversión solo es para empleo. Falso. Se invierte para ganar, no se invierte para dar empleo. Se invierte en el caso de estos países atrasados de parte del capital internacional, se invierte para apoderarse de nuestras fuerzas productivas y dominar políticamente a nuestros pueblos. Esa ha sido la historia de todo este proceso. Sí. Entonces, para nosotros, pues, esta es una situación muy delicada en la que vive Honduras, y a mí me parece que la presidenta de la República, desde esas alturas, está tocando temas nacionales, porque debe de mundializarse, porque en este país quieren ir de nuevo, parece, a el pasado. Quieren retroceder, no quieren ir hacia adelante. Oponerse a una consulta es querer que continúe el status quo, que es lo peor que nos ha pasado. Continuar oponiéndose a que se le consulte al pueblo, yo no sé cuánto, ni cómo, ni en qué mecanismos, pero aquí hay una realidad. Tenemos el 74% del pueblo hondureño en pobreza, y eso es democracia. Eso no es democracia, Carlos. Sí, estamos de acuerdo. Le agradezco mucho, nos dijeron que su tiempo era corto y le hemos escuchado el movimiento popular, esa parte en la que participa Carlos H. Reyes como dirigente social del país, apoya la iniciativa de la presidenta Castro, del Partido Libre, porque está, digo, en la propuesta del plan de gobierno. Don Carlos. Sí, claro que sí. Y por eso digo que se trata de un gobierno de transición que nos empuje a empezar a cumplir la mayor parte y las más importantes temas que tiene este plan de gobierno. Y mira, por ejemplo, aquí le dicen a la gente, van a consultar que vayamos al socialismo. O sea, yo no sé, no sé a estos teóricos del gran capital en Honduras, o estos teóricos del poder fáctico, ¿qué les pasa? China está gobernada por un partido que se llama Partido Comunista. ¿Y qué? Se han comido los comunistas a la gente, como le andan diciendo aquí en Honduras. Eso es terrible, o sea, eso es estar definitivamente en el pasado. Eso es horrible, eso es impensable. ¿Cómo se puede decir que porque un partido se llame Partido Comunista de China, los chinos se van a comer a los chinos? Es una locura. Que si los hondureños aspiramos a una sociedad no neoliberal, no capitalista, como decía Juan Pablo II, un capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje, ¿cómo podemos aspirar a más capitalismo salvaje? ¿Cómo podemos aspirar, Carlos, a más neoliberalismo? ¿Cómo podemos aspirar, Carlos, a más pobreza en este país? Mira, yo ya estoy viejo, pero toda esta tarea enorme que hay que hacer les queda a ustedes. Muchas gracias, don Carlos. Le agradecemos mucho haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder. Para nuestros oyentes y televidentes, don Carlos H. Reyes, además de su destacado trabajo en el movimiento social hondureño, específicamente sindical, es economista. Y doctor Augusto Aguilar, experto en asuntos electorales, le solicitamos su permiso para su análisis después de la breve pausa, el por qué se dice que la propuesta de consulta popular divide a la sociedad hondureña. Vamos a la pausa, Selvin, ya volvemos. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan?
Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Y viene liderando esta gran maratón el número 4. ¿Quién parece ser? Será el gran ganador. ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5. Y que será una botella cerrada. ¿Pero qué es esto? Dentro de 5 viene el 4. Y ahora aparece otro 5. Y justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué iba a decir, don Carlos? Amigas y amigos, conversábamos con don Carlos H. Reyes y continuamos conversando con el doctor Augusto Aguilar. Doctor, yo no entiendo en mi poco conocimiento el por qué le tienen tanto miedo a la consulta. Sí, todos los días les escuchamos de que son mayoría y hago yo mis sumas, como lo hacen unos destacados intelectuales que analizan en un programa televisivo acá en el país. ¿Y qué analizan ellos? Suman así como lo voy a hacer yo. 2 millones de seguidores que tiene don Salvador Narrala. 1.300.000 que tienen los cachurecos. 300,000 de los liberales. Son aproximadamente ya 4 millones de habitantes de los 6 millones que votan. Entonces, prácticamente, ¿por qué le tienen miedo a la consulta? Sí, oigan, no. En la sumatoria, ellos ganan, pues, doctor. Con más de 3.7 millones. A mí me sorprende eso, o sea, doctor, pero... Mi pregunta es, ¿por qué le tienen miedo a la consulta? Si cuando una de la sumatoria ellos discuten todos los días de que son mayoría, lo que se oponen. Sí. El problema, como le decía, es común en los que se oponen a la consulta popular, es la cuestión de la desconfianza. Y cuando suponen que una consulta popular estaría orientada a establecer una nueva constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente, entonces ahí existe la desconfianza y el temor a perder todos los privilegios que ha tenido la clase dominante en este país. Por eso es que cuando se dio el golpe de Estado en el 2009, ahí nos encontramos que tanto los del Partido Nacional como una buena parte del Partido Liberal participaron, contribuyeron y apoyaron el golpe de Estado, porque creían que con la cuarta urna se iba a consultar al pueblo sobre una constituyente y que esa constituyente pudiera redactar una nueva constitución y suprimiendo, eliminando los privilegios de esos grupos que son en realidad los que han constituido históricamente o han sido la causa históricamente de la pobreza de Honduras. Cada día, como se viene diciendo desde hace años, en Honduras existen más pobres y la riqueza se concentra en unas pocas familias. Entonces, todo eso está vinculado con el neoliberalismo y con las administraciones que han existido desde tiempos después de la independencia. De tal manera que ese golpe del 2009 indudablemente que afectó totalmente a Honduras y ha producido de alguna manera algo positivo, la creación y la participación y el crecimiento de un nuevo partido, porque antes del 2009 hubo un bipartidismo pero realmente poderoso, en donde los dos partidos que existían
o por lo menos los que ejercían el poder y que tenían mayoría, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Ya existían otros 3 partidos pequeños, pero el Partido Liberal y el Partido Nacional, ambos en cada proceso electoral acumulaban alrededor del 95% de los votos y apenas un 5% los otros 3 partidos, UD, DC y PIN. De tal manera que, en todo caso, este es el temor, a que se produzcan cambios y que esos cambios signifiquen pérdida de privilegios de los que han gozado durante muchos años. No les preocupa la democracia, sino sus privilegios, sus intereses. Tenemos también a... Sí, pero antes de ir con nuestro invitado, ¿quién está en la línea? Samuel Hernández. Samuel Hernández. Antes de ir con Samuel Hernández, es necesario también preguntarle al doctor Aguilar. Bueno, en este país, sinceramente, nosotros llegamos a una conclusión, que las élites no quieren que haya cambios, porque al haber cambios, eso significaría en primer lugar que ellos pierdan privilegios. Y cuando hablamos de privilegios es que pierdan, que ellas no reciban exoneraciones fiscales, de que ellos puedan incurrir incluso en delitos tributarios, en delitos financieros y muchas veces pues en cosas vinculadas a otros asuntos ilegales, porque desgraciadamente estas élites se volvieron tan codiciosas que entraron en otros ámbitos de acción que están al margen de la ley. Entonces por eso vemos campañas virulentas. Hace poco por acá mirábamos que decía uno de los expresidentes del COEC diciendo, no, es que la presidenta no tiene que andar con discursos internacionales y no tiene que resolver los problemas del país. Entonces se nota como la desesperación y se nota como que fuera como un animal acorralado que en cualquier momento va a reaccionar violentamente. ¿No cree usted, doctor Aguilar? Sí, efectivamente. Y fíjese que de alguna manera estos cambios que poco a poco se van produciendo y van a seguir, creo que vamos por buen camino, encontrándonos con obstáculos para que se produzcan esos cambios, pero creo que de alguna manera se está avanzando. Uno de los indicadores más significativos en este momento en este gobierno es que no se han producido escandalosos actos de corrupción como sucedieron en los gobiernos anteriores. Por una parte, la otra situación que es un cambio que ya está generando mucho temor también en las personas en los grupos que hemos mencionado, es la llegada de la Sisi, porque eso significa también el encontrar actos de corrupción y que puedan ser sancionados o que se les pueda aplicar la ley, siempre y cuando se le dé la suficiente autonomía y libertad a esa organización internacional. De ahí pues que de cierta manera yo creo que se va avanzando y ojalá que los partidos tradicionales, tanto el Partido Liberal, que ha sido el más perjudicado desde el punto de vista de sus posibilidades en cuanto al caudal político, porque ha ido disminuyendo progresivamente. En las elecciones del 2017 el Partido Liberal solo obtuvo 14% y en las del 2021 apenas obtuvo el 12%, cuando antes era el partido de las masas, el partido mayoritario, y todas esas cosas han, de alguna manera, lo han perjudicado y es un partido que está en decadencia. Sin embargo, este es el producto, este es el efecto de haberse, diríamos, contaminado o no haberse rebelado contra el golpe de Estado. Por eso este golpe ha sido tan significativo, porque es el mismo partido que contribuyó o dio el golpe. Por eso causó una herida tan grande, pero de alguna manera, diríamos, ha servido para que aparezca un nuevo partido, que es el caso de Libre, y que ahora tengamos un gobierno mucho mejor que los anteriores. Antes de ir a la pausa, gracias doctor, antes de ir a la pausa, le damos la bienvenida a Samuel Hernández, dirigente de base del Partido Libre en la aldea de Mateo. Buenas tardes, Samuel. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder.
¿Está Samuel? Cortó. ¿Está? Samuel, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, Samuel? Vamos a ver, cortó. Ya vamos a restablecer la comunicación. Vamos a la breve pausa. Sí, por vamos a la permiso pausa. del doctor. Vamos a la pausa, doctor. Ya volvemos. Perfecto. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y viene liderando esta gran maratón el número 4. ¿Quién parece ser será el gran ganador? ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5. Y que será una botella cerrada. ¿Pero qué es esto? Detrás de 5 viene el 4. Y ahora aparece otro 5. Y justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Qué hace despierto tan temprano? Señora la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Nos confirma Ronald si ya está no contesta. Bueno, seguimos con el doctor Augusto Aguilar. Aquí en el país se dice, doctor, de que hay que preocuparse por cosas más importantes. Por ejemplo, escuchamos a los mismos de siempre, es un discurso que ya cansa, por decirlo de esta manera, es que dicen, no hay que pensar en consulta popular, hay que pensar cómo generar empleo, cómo generar inversión, de cómo respetar la seguridad jurídica, de cómo fortalecer el Estado de Derecho. Estas mismas personas que siempre nos han dado estos discursos, resulta de que cuando han pasado por la administración del Estado, han hecho lo contrario a lo que ellos predicaban en el pasado y que hoy están volviendo a insistir. Incluso se volvieron más defensores de la Constitución que tal vez en otras épocas. Entonces, todos estos factores, sin lugar a duda, inciden en el colectivo de la población, porque entonces la población una parte les termina dando la razón diciendo, sí, es que ¿para qué queremos eso? Queremos trabajo, queremos esto, pero también la consulta popular, ¿no cree usted que forma parte de todo este articulado o esta palabra denominada democracia? Las populares sirven para dar fortaleza a un gobierno por el respaldo, por la legitimidad. Y entonces, de esa manera, están pensando que se va a elaborar una nueva constitución y que eso no lo beneficie, que al contrario lo perjudique, como habíamos dicho ya, por la pérdida de los privilegios. Pero pensar que esa opinión que están dando los partidos de oposición en este momento, creo que eso es no tener una claridad o no vivir una realidad. Si ahora las cuestiones internacionales tienen una enorme importancia, porque poco a poco las luchas ideológicas se han ido disminuyendo y los aspectos económicos se han convertido en el principal motivo o la principal motivación de los pueblos en su interés por resolver la situación. De tal manera que se menciona que hay que preocuparse por las medicinas, por el precio de la canasta básica, etcétera. Eso ha sido una preocupación permanente, pero precisamente eso es lo que es necesario considerar en una nueva, si se llegara a cabo la aprobación de una nueva constitución, porque fíjese usted que una de las situaciones, y eso se ha dicho en los expertos en esta materia, que el sistema bancario, para dar un ejemplo, hondureño, es de los menos favorables
comparado con los de América Latina para el desarrollo del país, porque no le han dado preferencia o no han sido, diríamos, no hayan tenido prejuicios contra sectores que necesitan el apoyo financiero. Me hablo de la agricultura, de todo lo relacionado con el sector económico agropecuario, para dar un ejemplo. Y luego las exigencias de garantías, la capacidad de pago para hacer los préstamos si no se apoya a la pequeña a la pequeña industria. De tal manera que esas son las cosas a las que ellos temen y quieren decir que la presidenta no se preocupa por las cuestiones internacionales y que atienda casi exclusivamente los problemas nacionales, cuando esos son desde hace mucho tiempo. Esos problemas no son de este año ni de este gobierno, vienen de varios gobiernos atrás. Entonces, me parece que ahí está una situación equivocada y se han quedado anclados los políticos en los años 50, todavía mencionándolo, el temor al comunismo, que van a confiscar las casas, las propiedades, un montón de cosas que más bien provocan así una especie de risa, porque eso ya no está funcionando en ningún país. Y aquí tenemos los ejemplos cerca. Tenemos a la República Dominicana, tenemos a El Salvador, Costa Rica, etc. Doctor, voy a hablar con nombre y apellido, poco lo acostumbro, pero el caso del señor Barquero, que repite el modelo económico de los regímenes especiales, que hay que mantenerlos porque son los que traen la inversión. Después de 30 años seguir ensayando lo mismo y vemos cómo ha crecido el desempleo, cómo ha aumentado de manera exponencial la extrema pobreza, y siguen defendiendo la misma tesis que no los ha dado los resultados. Tienen años de tener esos regímenes especiales, nos prometieron 250,000 de empleos y nunca han llegado ni a los 200,000. ¿Por qué seguir ensayando lo mismo en la forma tan férrea que lo defienden? Sí, fíjese que es interesante eso, pero es que esa persona que usted acaba de mencionar es claramente un representante, y así estuvo, esa es su condición, de los grupos privilegiados de este país. Él está vinculado y es parte precisamente de esas posiciones. Entonces habría que considerar eso. Lo que usted acaba de decir es cierto. ¿Cómo se van a esperar resultados si se está haciendo los mismos resultados diferentes? Precisamente Albert Einstein, uno de los cerebros más privilegiados que ha producido la naturaleza y el mundo, Albert Einstein dijo, cuando le preguntaron que cómo definía la estupidez, y él dijo que la estupidez podría definirse como esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Doctor, ya estamos llegando al final del programa y ya hablábamos de los mecanismos de si está el poder del Congreso, aunque lo hagan 10 diputados o lo solicite la presidenta vía iniciativa de ley o se recojan las firmas, no pasaría en el Congreso Nacional. Disculpe. ¿Está don Samuel? Sí. Entonces, con el permiso del doctor, brevemente le vamos a consultar a Samuel porque ya nos fue el tiempo y le disculpamos ahí que se nos cortó la llamada. Samuel, gracias por atendernos. Tiene ahí un par de minutos para consultarle como dirigente de base. Samuel es dirigente de base del Partido Libre en la aldea de Mateo sobre la temática que se está discutiendo en el país y que se mira como que es el monstruo de varias cabezas. El hecho que la presidenta plantee que hay que consultarle al pueblo qué modelo político económico quiere estar. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes. Sí. ¿Nos escucha? Sí, le escucho. No escuché bien porque estoy en la calle y hay muchos vehículos aquí cruzando. Ajá. Disculpe. Le consulto la opinión como dirigente de base, Samuel, sobre la propuesta de la ciudadana presidenta de consultarle al pueblo.
y que yo creo que deben haber más preguntas al consultarse sobre el modelo político y económico que quiere vivir. Bueno, yo creo que la consulta popular expuesta por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya es la más elocuente, es la vía que nosotros estábamos esperando hace tiempo y que obviamente necesitamos en nuestro país. Hay cosas que tienen que reformar y se tienen que modificar, y yo pienso que a través de la vía de la consulta popular, ¿verdad? En mi opinión cabe eso, ¿verdad? Porque a través de eso creo que vamos a tener mejoras en nuestro país, vamos a tener una mejor situación, un mejor panorama visual, un mejor sistema de vida y muchas cosas que nos ayuden a nosotros, ¿verdad?, a salir de las situaciones difíciles económicas que tenemos. Usted que relaciona con la gente de la aldea, del caserío, ¿cómo percibe cuando le expanden la propaganda del comunismo, del socialismo? Y que yo me pregunto, bueno, si ha fracasado el socialismo, ¿por qué le tienen tanto miedo? Bueno, de hecho, yo he comentado con todos ellos, ¿verdad?, como líder de las comunidades, y le he hecho hincapié acerca de lo que es, ¿verdad?, la consulta popular y lo que nuestra presidenta Xiomara Castro está proponiendo, y a la mayoría les parece bien. Pues muchos tienen cierta duda, cierta incomodidad acerca de lo que se menciona del comunismo y todo eso, y de que vamos a llevar una vida diferente, una vida de terror, una vida de carestía, de situación difícil, una cosa como que hace parecer de que Cuba vive en el infierno y todo eso. Yo creo que esto se debe acerca de la mala propaganda y la mala imagen que le están queriendo meter a nuestra presidenta Xiomara Castro de parte de la oposición, ¿verdad?, el bloque de oposición, que se está agarrando de cosas como esa para querer confundir al pueblo y llevarlos en una vía errónea. Pero nosotros como líderes estamos concientizando al pueblo y sabemos de que la vía de nuestra presidenta Xiomara Castro está proponiendo es la más elocuente, la correcta que nosotros debemos de seguir. Y creo que la mayoría estamos de acuerdo con nuestra presidenta en el sistema, ¿verdad? Le agradecemos mucho haber atendido. Gracias. Y le pedimos disculpas por la interrupción anterior, Samuel. Gracias, Samuel. No se preocupe, colega, listo. Bueno, muchas gracias al dirigente de base de Libre, Samuel Hernández. Es la otra consulta para el doctor Aguilar. Ya para ir finalizando. Escuchamos constantemente, usted está al tanto, doctor, que el socialismo ha fracasado. Y si ha fracasado, ¿por qué le tienen tanto miedo? Es la pregunta. Vamos a ver si podemos habilitar el audio, el doctor Aguilar. ¿Nos escucha, doctor? Sí, perfectamente. Hoy sí. Le consultaba, doctor, que escuchamos también constantemente en los foros de los que comparecen y defensores del statu quo que el socialismo ha fracasado. Y entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo? Sí, es que esa es una de las percepciones equivocadas sobre el socialismo, y sobre todo así como estamos hablando de un socialismo democrático. Al contrario de todo lo que se dice, siempre ponen de ejemplo a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, pero se olvidan de otros países en donde practican un socialismo democrático, que son los países más felices, más tranquilos, más educados del mundo, los países nórdicos de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, los Países Bajos. Fíjese que en esos países ahí no hay huelgas. ¿Por qué no hay huelgas? Porque las empresas son, diríamos, participativas en el sentido de que los trabajadores tienen acciones. ¿Cómo no? En la misma empresa. ¿Cómo no? Entonces, por eso no hay huelgas. Sí. Son cumplidores de la ley. Y por eso se están cerrando las cárceles en esos países, porque no hay reos, no hay presos, no hay condenados, correcto, no hay delitos. ¿Cómo no? Entonces, esos países también practican un socialismo democrático. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor, porque hoy sí ya nos quedamos sin tiempo. Llegó el tiempo, nos pero quedamos ya sobre mucho, la hora. Doctor, que siempre nos atiende a la audiencia de Cuarto Poder. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, y nosotros nos quedamos sin tiempo. Vémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio